bonito. Busca sus Biblias, hermano, libro de Éxodo, Éxodo capítulo 4, y vamos a ver un tema poco diferente en esta mañana. Y cuando hablamos de la obediencia, muchas veces pensamos pues que pues sí soy obediente, sí quiero seguir al Señor, pero muchas veces la obediencia no está completa. O sea que somos obedientes, pues casi obedientes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poco de casi obedientes en esta mañana. Les invito, hermano, a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios en este momento. Y pueden seguir con la vista mientras que leemos la palabra de Dios. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice aquí? Y quiso matarlo. Curioso. Hablando de Moisés, está en camino, tiene el mandato, tiene la dirección y está yendo, pero algo ahora está pasando que cambió lo que estuvo haciendo. Esta semana tuvimos el privilegio de estar en Los Mochis, Sinaloa, y una conferencia, la iglesia que dejamos atrás, y esta mañana nos están acompañando también en el live stream, y pues yo quiero darles también a ellos una bienvenida. Pero Dios es bueno con su palabra. Y hermano, esta mañana quiero que aprendamos un poco de la importancia de la obediencia, pero obediencia completa. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra y por este momento que tenemos para meditar, aprender, estudiar. Yo te pido que tú nos ayudes a entender más de tu palabra en ese día. Señor, que al final del culto nos arreglamos contigo, y cualquier falla que haya esta mañana, que la dejemos atrás y salimos obedientes a tu palabra. Te pido, Señor, ese momento que nos hables a través de tu Espíritu Santo, que apliques tu palabra en ese día. Bendice y úsanos, te pido, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Moisés fue llamado por Dios para librar el pueblo de Israel. Hay que recordar en la historia que Abraham, él recibió una promesa de la tierra de Israel. Abraham recibió una promesa en donde iba a ir a esa tierra prometida. Y recordamos que Israel descendió a Egipto por la mano de José, hijo de Jacob, quien fue el hijo de Isaac y el hijo de Abraham. Y vemos que por la sequía ellos dejaron su tierra y entraron a Egipto, y ellos fueron salvados por la mano de José. Pero en nuestro texto han pasado 400 años y ellos aún viviendo en Egipto siendo un tipo del mundo. Y en ese mundo, en ese lugar en donde estuvieron viviendo, vemos que el mundo empezó a abusar al pueblo de Dios. Muchas veces, hermano, vivimos una vida mundana, no entendiendo el abuso que recibimos de ese tipo de vida.
Ellos entraron allí por buen motivo, pero se quedaron allí en vez de volver a su tierra, hasta el punto de que dijeron: ya es suficiente, ya no queremos ser esclavos a este país jamás, ahora queremos seguir a nuestro Dios. Y llegó ese momento. Cuando vemos el libro de Éxodo, vemos que es el principio del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y en camino para Israel. El capítulo número 1, vemos el ataque al pueblo de Dios. Vemos el edicto: matar a los bebés varones nacidos. En el capítulo 2, vemos el nacimiento de la salvación, siendo Moisés. Vemos que él fue escogido, protegido. Vemos que él no fue un hombre perfecto hasta que mató al egipcio, pero él quiso hacer la voluntad de Dios, pero a su manera. Vemos que Moisés, en vez de esperar a Dios, quiso adelantarse en la voluntad de Dios. Hizo lo incorrecto, pecó en ese momento. Huyó del pueblo del país de Egipto porque ellos quisieron matarlo. Y ahora vemos que después de los 40 años está regresando, pero todavía no ha aprendido todo de eso. En Éxodo capítulo 3 es cuando encontramos el llamamiento, recordando la zarza quemándose, un arbusto que estuvo quemándose. Vemos que de ese arbusto la voz de Dios hablando, dándole instrucciones y orden en que lo que iban a hacer. Y ahora llegamos al capítulo 4. En el capítulo 4 vemos que Moisés ahora hace excusas, pero empieza a obedecer. Pues casi. Moisés salió con su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. Vemos que ellos ahora en camino se pararon en una posada para pasar la noche. Y donde leímos ahorita, en ese lugar que llegó Dios y dice la Biblia ahí en versículo 24, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matar Dios al quien escogió, al quien llamó? ¿Por qué quiso matarle a ese hombre? Es porque no era obediente, sino casi obediente. Hermanos, obediencia a su manera no es obediencia. Cuando Moisés aún vivía de joven allá en Egipto, mató al egipcio, aprendemos, él no hizo lo correcto. Eso no fue el mandato. Y vemos que ahora se perdió ese momento para librar. Después de 40 años vemos que él está volviendo, pero también todavía está obediente, pero no en total. Casi obediente es desobediencia. Ahora, dentro de nuestro boletín encontramos las notas para nuestro mensaje. Si tiene su pluma en la mano, puede seguir ahora los pasos de este mensaje, aprender un poco, porque hermanos, porque es algo que debemos aprender en nuestra vida. Cuando Dios nos da orden, debemos aprender cómo seguir a Dios en su orden. Cuando Dios nos da instrucciones, debemos aprender cómo seguir las instrucciones. Por eso en el número 1 vemos el deseo de Dios. Dios tiene un deseo. Él tuvo un deseo para el pueblo Israel. Israel no quiero dejarles en Egipto. Israel quiero librarles. Israel, yo quiero que tú vuelvas al lugar de victoria en su vida. Y hermano, nuestra vida, Dios tiene un deseo para nuestra vida. No hablando en forma general, sino también hablando en la forma específica. Cuando hablamos de lo que Dios quiere con su vida, Él tiene un deseo para su vida. Y hermanos, no piense que está en esta mañana simplemente por costumbre. No está aquí en esta mañana simplemente para hacer nuestro rito religioso, sino que Dios le trajo ahora para escuchar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en su vida? Él tiene un deseo. El inciso A, vemos que Moisés fue escogido. Escogido. Una palabra que me gusta mucho. Cuando hablamos de Dios, Él no simplemente nos salva, no simplemente nos va a llevar al cielo, Él no nos aguanta,
sino que Él nos escoge. Vemos que ese Moisés, él fue escogido desde su nacimiento. Es interesante cómo Dios escoge a sus siervos. Sus padres, ellos vieron algo diferente con él. Ven para atrás conmigo, hermano, libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2. Lo que vemos aquí es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, y luego le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué significa esa palabra hermoso? Esa palabra hermoso significa hermoso a Dios. Significa que hubo algo diferente en este bebé que no vio en nosotros. Cuando hablamos de eso, ellos vieron que Dios quiso hacer algo con ese bebecito. Y por eso vemos que él fue escogido para Dios. ¿Por qué quiso Dios matar al quien escogió? Cuando vemos en él, hermanos, él está yendo en ese momento, viendo que él fue apartado. Cuando pensamos en los que fueron escogidos, pueden ver algunos aquí en la Biblia. El ejemplo de Jeremías. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Muy interesante ese texto, porque nosotros creemos que Dios empieza a hacer obra en nuestras vidas cuando ya aceptamos a Cristo como el Salvador personal. Si lo creemos y si es cierto. Si eso sea cierto, ¿cómo es que Dios está escogiendo hasta antes de una conversión? Hasta antes que pudo arreglarse con Dios. Pues vemos otro ejemplo también. Es el ejemplo de Pablo. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Interesante. El apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Recordamos que antes de su salvación fue uno que fue bien en contra del evangelio, bien en contra de Cristo, bien en contra de la iglesia. Recordamos que fue él quien estuvo persiguiendo a la iglesia. Si recordamos un poco la historia, un buen predicador con mucho poder llamado Esteban, y él salió para predicar su primer mensaje, y ahí estuvo presente Pablo. En ese momento fue conocido como Saulo. Y en ese momento Saulo dio la orden matarlo. Y él guardó la ropa, las cotas, los sacos de los que estaban apedreándole a Esteban. ¿Quién fue el responsable por apedrearle a Esteban? Este mismo Pablo. Pero ¿cómo que la Biblia dice que antes? ¿Cómo es que antes de todo eso, un asesino, un perseguidor de la iglesia, cómo es que fue escogido desde antes de su nacimiento? Hermanos, hay que entender, Dios nos conoce antes del nacimiento. Con Dios no hay sorpresas. Cuando Él fundó, cuando Él creó al mundo, cuando apenas estuvo con Adán, Él sabía que yo me iba a nacer en el año 1959. Él sabía que iba a crecer una familia, primero una familia que no era cristiana. Cuando fui pequeñito, de 4 años de edad, mis padres fueron salvos y luego fui criado. Él me conoció, hermanos, desde Adán. Con Dios no hay sorpresa. Por eso cuando Pablo se nació, él sabía. Cuando Pablo estuvo persiguiendo a la iglesia, Dios lo sabía. Por eso cuando vemos eso, con Dios no hay nada que es una sorpresa con Él. Hermanos, Él escoge no a los perfectos, sino a los pecadores arrepentidos, a los redimidos, a los de la voluntad. Por eso cuando Pablo en su conversión dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dios sabía hasta que en el tiempo de la persecución él iba a arrepentirse, a arreglarse con Dios.
Hermanos, Él nos escoge porque Él nos conoce. Él escoge porque Él sabe. Él sabía el día en que le iba a conocer. Él sabía en el día que se iba a arrepentir. Con Dios no es sorpresa, por eso desde antes del nacimiento Dios ya nos conoce y Él sabe exactamente lo que vamos a hacer en nuestra vida. Por eso, hermanos, somos escogidos por Dios. No por la perfección, no porque somos tan buenos, sino porque Dios en su omnisciencia sabía cómo íbamos a aceptar de Él. Hermanos, escogido significa la importancia. No está bien que estamos aquí, sino que Dios nos escogió. No es que Dios está diciendo, pues sí está bien, si quieres venir, ven. No, Él nos escogió. Eso significa, hermanos, que somos de importancia a Dios. Wow. ¿Cómo es que Dios pone la importancia en nosotros, conociendo nuestras fallas, conociendo cómo somos? Porque Él sabe lo que nosotros vamos a hacer con la vida que somos. Hermano, nosotros somos hijos del Rey, hijos de Dios, escogidos para seguir en Él. Y por eso vemos con Moisés, Él fue escogido. Vemos la segunda cosa ahí en el inciso B, Él fue equipado. Cuando vemos a Moisés, Moisés fue entrenado por los mejores de Egipto. Él fue capacitado después de Egipto en el desierto. Las experiencias que le iban a ayudar más adelante. Vemos que Dios le llamó, que es una capacitación divina. Cuando Dios llama, Él también capacita. Hermanos, cuando vemos eso, vemos que Él aprendió en camino cómo seguir a Dios. Por eso Él fue escogido, Él fue equipado. Pero también, hermano, número 3, eso vemos que fue encargado. Él aceptó la responsabilidad. Aquí nuestro texto, versículo número 18, dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Vemos que ahora está aceptando su responsabilidad. Él fue obediente a Dios. Y cuando vemos la evidencia de Dios trabajando en su vida, hermano, vemos 3 cositas que nos pueden ayudar en nuestra vida. Vemos que Moisés, su evidencia fue en su vara. Recordando la vara de Moisés. No hay tiempo para estar estudiando todo eso, lo puede hacer en su tiempo. Pero en capítulo 4, 2 al 4 encontramos esa vara. Lo que es ordinario en tu mano, con Dios es extraordinario. Dios usa lo que nosotros tenemos. Él usa lo que tú tienes para mostrar la voluntad de Él en su vida. Pero vemos que Moisés, no vayas por otra cosa sino la vara que ya tiene. Muestra que Dios estaba usándole. Vemos la segunda cosa, es su mano. Ahí en capítulo 4, 6 y 7, vemos que dice: mete la mano adentro, y luego salió leproso. Y luego la metió otra vez y salió limpia. Ahora, ¿qué simboliza la mano en ese momento? Vemos, hermanos, que Dios puede bendecir y Dios también puede quitar la bendición. Vemos que la voluntad de Dios será hecha. Pero vemos que está hablando con Moisés. Moisés, la vara muestra que soy contigo. Tu mano muestra que yo estoy bendiciéndote. Pero también, si no me hagas caso, se puede quitar la bendición. Ahorita vamos a ver que está en camino. Dios sale para matarlo. ¿Qué es eso? Quitar la bendición. Pues está aprendiendo eso, hermano. Y vemos la tercera cosa, hermanos, es el agua. Tira el agua a la tierra. Y cuando la tiró a la tierra, se convirtió a sangre. Y cuando pensamos en eso, ¿qué está diciendo? Pues Cristo es el agua viva.
Él dio su sangre para librarnos a nosotros. Por eso Dios está mostrando cosas muy importantes en la vida de Moisés. Vemos también su mensaje, capítulo 4, versículos 22 y 23, hablando del hijo primogénito. Hermanos, el pueblo de Dios es el primogénito. Nosotros somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pues vemos, hermanos, número 1, Dios tiene un deseo para nosotros. No solo el deseo, hermano. Número 2, vemos que vemos el deber de Moisés. Palabra que falta es el deber. Primero el deseo, segundo el deber. El deber de Moisés. El inciso A, vemos su inseguridad. Moisés tuvo un deber para obedecer a Dios, una responsabilidad para seguir a Él, pero en Él también vemos su inseguridad. Hermanos, Él no vio su potencial. Vamos a estar viendo en eso hoy en la tarde. Él no vio su potencial. Y hermanos, fuera del poder de Dios no podemos. Fuera de Dios trabajando en nuestras vidas, no vamos a sacar la vida victoriosa. Fuera de Dios en nuestras familias, en nuestro matrimonio, no vamos a poder seguir adelante en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero vemos, hermanos, que de él fue inseguro, hizo excusas. En capítulo 3, él hizo la pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo soy del campo, yo no soy nadie. Vemos en capítulo 4, versículo 1, dice: ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Está diciendo: yo no soy nadie para andar delante de Faraón. Número 2, nadie me va a querer escuchar tampoco. Pues yo voy, no soy nadie. El pueblo no va a hacer caso de mí. Vemos en capítulo 4, versículo número 10. Él dijo: yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. Muchos consideran que él era tartamudo. Cualquiera lo que fuera eso, él fue un hombre que no quiso hablar, no tuvo elocuencia en sus palabras. Y por eso vemos que él está llegando ahora con todas las razones por lo cual que no puede hacer. Vemos a solo en eso, hermanos, en inciso B, vemos su puntualidad. La puntualidad de Moisés. Hermanos, él obedeció, pero vemos en versículo número 18 de nuestro texto, Éxodo 4:18, dice: así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora, no mañana, ahora, no cuando ya estoy terminando ahora, no, ahora. Dios me habló puntualmente, voy a empezar. Saben que, hermanos, muchas de nuestras fallas es que queremos esperar. Hasta en nuestra congregación, yo he platicado con algunos que ya saben lo que deben hacer, pero me dicen la razón por la cual que no están haciéndolo. Por eso, ¿qué está diciendo más adelante? Moisés, ya, este momento, no mañana, no en otro día, sino ya. Hermanos, ¿saben qué? Cuando nosotros no aprendemos cómo obedecer ya, aprendemos cómo no obedecer. Ahora no voy a dar nombres, debo dar nombres, pero no lo voy a hacer. Pero hay unos que me han dicho cosa que Dios quiere de ellos el año pasado, que todavía no está logrando en esta mañana. ¿Qué está pasando? Es desobediente. Cuando Dios nos habla, es ya. Esta mañana, cuando la invitación viene, Dios le está hablando, úsela. Si no es bautizado, pase. Ya. Si no ha dado su diezmo, voy a llamar un plato aquí para que ya. Hermano, estoy diciendo que él lo hizo, pero ya en ese momento, puntual en lo que estaba haciendo. D.L. Moody dijo: obediencia significa avanzar si quieres o no, avanzar si te sientes o no. Vemos que, hermanos, la obediencia y la puntualidad que vemos en él. Porque vimos, hermanos, el deseo de Dios.
Vimos el deber de Moisés. Número 3, hermanos. Vemos la desobediencia de Moisés. La desobediencia de Moisés. Ahora estamos llegando al mensaje de esta mañana. Vemos ahora que él está ahora haciendo todo en orden, obviamente llamado, obviamente salvo, obviamente en camino, obviamente hacer lo que Dios quiso, librar ese pueblo importante. Todo ahí anda, y luego encontramos el problema ahora, que es la desobediencia. El inciso A, la información estaba clara. Estaba clara. Hermanos, el problema aquí en ese momento fue la circuncisión. Circuncisión fue la señal dada por Dios desde Abraham. Y vemos que él dijo que a su pueblo: yo quiero algo, una señal del pacto que tengo con mi pueblo. Y vemos que fue la circuncisión. Hermanos, la circuncisión fue un convenio con Dios. El apóstol Pablo, él nos enseña que es del corazón, hablando de la circuncisión. Dice en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero vemos que la circuncisión que está hablando es cuando nosotros entregamos el corazón a nuestro Dios. Hermanos, Él quiere la obediencia completa. La obediencia completa solo viene cuando el corazón está bien con Él. Si no tiene todo el corazón, no tiene el cuerpo. Si no tiene el corazón, no vamos a caminar como debemos. Va a haber fallas cuando hay falla en el corazón. Por eso está diciendo, en la salvación le damos el corazón, pero hay que darle en una forma de convenio, una forma de pacto. Señor, ahora mi corazón ya no es mío, sino ahora es tuyo. Hermano, Moisés, siendo el líder de Israel, no estuvo en obediencia completa. Vemos que Dios le envió, vemos que Dios le dio las palabras, pero Moisés no estuvo preparando a sus hijos, aunque en ese momento no eran circuncidados. Él no tomó en serio todo lo que le había dicho Dios. Él quiso obedecer en lo que era importante. Tengo la vara que se hizo serpiente. Tengo la mano que salió leprosa y luego ahora limpia. Tengo la sangre. Yo tengo todo en orden. Yo voy a hablar con Faraón y las plagas que me van a seguir. Yo voy al Mar Rojo, se va a abrir y vamos a caminar en esa tierra seca. Lo grande, lo importante está bien, pero las áreas pequeñas no están bien. Y esas áreas pequeñas es lo que resultaron en la muerte de Moisés en ese momento. Vemos, hermanos, que muchos hoy en día quieren dejar las cosas importantes. Dejamos la oración, dejamos leer la Biblia, dejamos la asistencia, dejamos las ofrendas, los diezmos. Pensamos, pues, pastor, vivimos bajo la gracia, no es tan importante esas cosas. Estamos equivocados en pensar así. Dios quiere la obediencia completa. Esa obediencia decide si vamos a seguir adelante o si vamos a ir a un lado en nuestra vida cristiana. La información estaba clara. En el inciso B, la falta de la obediencia trajo la consecuencia. Moisés, el que había visto la zarza quemándose, Dios ahora le quiere matar. Un creyente, un escogido, un llamado, un obediente, pues casi obediente. Vemos que ahora está llegando al momento que Moisés fue influenciado por el mundo. Las influencias eran por el mundo. El mundo no vio la necesidad de circuncidar a sus hijos.
Hasta Séfora, ella no estuvo conforme. Hermanos, el mundo no ve la importancia de la Biblia, no ve la importancia de las cosas de Dios. Cuando no seguimos al Dios, estamos siguiendo la onda del mundo. Dios quiere que estemos a su lado y no al lado del mundo. Moisés, él tuvo sus influencias por el mundo, con Faraón, con Jetro. El ambiente, hermanos, que él tenía no alteró el mandato de Dios, ni alteró la palabra de Dios. Moisés lo vio como algo pequeño, insignificante, no tan importante, pero sí importó a Dios. El mundo está poniendo su influencia hasta en la iglesia. Hay muchas iglesias que son más del mundo que de Dios. Influencias. Y poco a poquito dejamos lo que Dios está mandando. Y lo vemos, hermanos, en nuestras creencias. Vemos, hermanos, en las teorías que hay hoy en día que afectan. Y sus hijos están siendo adoctrinados en lo que dice el mundo. Hermanos, hoy en día los niños viven en temor del cambio de clima. Viendo la noticia esa semana, niños reclamando a los adultos, vamos a tomar y vamos a... Hermanos, qué triste, viviendo con temores, porque no confían en Dios. Él nos está cuidando, hermanos. Él sabe lo que está pasando. Él sabe cómo estamos contaminando y acabando este planeta según el mundo. Pero hermanos, nosotros no vamos a alterar el plan de Dios para este mundo. No lo vamos a acabar antes que Él dice que ya. Él es el quien está en control. Pero vivimos en un tiempo de las influencias, la música, el estilo de vestir, marcados como los del mundo. Las influencias son evidentes que vemos. Y así fue Moisés. No es tanto importante en eso. Vemos que Séfora, ella hizo lo correcto. Y vemos que en ese momento ella se adelantó. Y luego vemos que ella siguió al Señor, siguió a Dios en eso. Por eso vimos que la información estaba clara. La falta de obediencia trajo consecuencias. Inciso C, hermanos, la lección fue completa. Él no enseñó a su familia con las cosas de Dios. Él permitió pecados pequeños delante de eso. Y hermanos, sí cuesta para obedecer, pero el costo de la desobediencia es mucho más que el costo de la desobediencia. Si sus hijos van a estar contentos cuando les diga lo que deben hacer, pero en no decirles es peor. Muchas veces pensamos que pues pastor, está difícil, es difícil, pero más difícil no hacerle caso a Dios. Hay cosas insignificantes, pero con Dios son de importancia. Dios quiere que le obedezcamos, no solo en sacrificios, sino por la obediencia. Hermano, Dios resiste el siervo casi obediente. Moisés, ¿cómo puedes guiar al pueblo si no sigues a Dios? ¿Cómo puedes enseñar el pacto y no ser obediente? ¿Cómo puedes esperar obediencia en el pueblo de Dios cuando tú no eres obediente? Hermanos, su obediencia hoy determinará lo que va a ser para Dios mañana. Moisés, si no te arregles ya, no va a seguir hasta mañana. Y hermanos, hoy en día hay muchos que están esperando. No, pues pastor, yo sé lo que Dios quiere, pero no queremos. Y pensamos todo va a estar bien, cuando no está bien. Vemos, hermanos, que obediencia estuvo en él. Casi obedeció. Y saben que, hermanos, cuando casi se obedeció, casi se murió.
casi. Si no hubiera cambiado ese momento, se hubiera muerto. Hermanos, esta mañana, Dios está esperando obediencia. Hay unos aquí que no han puesto su fe en Cristo. En su corazón está en ese momento ya pensando, necesito aceptar a Cristo. Casi obediente le va a enviar al infierno. Necesita en esta mañana aceptar a Cristo y ser obediente ya. Hay unos aquí que deben ser bautizados. Yo tengo algunos nombres que puedo poner ahora. Tal vez en la tarde voy a decir quiénes son. No se cree, no voy a hacer eso. Pero ¿para qué está esperando? ¿Qué pasa si sale de este lugar y algo pasa en la tarde que se muera e ir al Señor desobediente? No espere. En la invitación, pase este cuarto. Hay unos que están robando a Dios. No están ofrendando, no están diezmando. Y piensan, pastor, vivimos en la gracia. Bueno, si quiere, platiquemos de eso. No es muy conveniente para usted, pero podemos platicar de eso. Dios está claro lo que es de Él. Pero pensamos, no es tanto, pequeño. Lo que permito mi familia es algo pequeño, no tanto. Es algo grande, hermanos. ¿Por qué? Nos da el momento para cambiar. Moisés, te voy a matar. Sale Séfora. Voy a pararlo. Y lo paró. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Seguir obediente, pues casi obediente? ¿O va a arreglar su vida hoy?